El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dijo que va a seguir desempeñando su cargo y agrega que no tiene ninguna relación con la Fundación Democracia Viva. Todo esto en el contexto, como ustedes saben, de lo que se ha denominado el caso Convenios. Tenemos ya contacto a esta hora con Francisca Cárdenas para poder hacer una actualización porque todos los días van ocurriendo mayores situaciones y también, como sabemos, los días lunes es una jornada de reuniones dentro de los partidos del oficialismo. Fran, ¿tú nos cuentas? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y que va a seguir desempeñando su labor como ministro de Desarrollo Social mientras siga teniendo la confianza del presidente de la República, Gabriel Boric, que solamente es fundador de RD, pero que finalmente él está enfocado en lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Fueron parte de las declaraciones durante esta mañana del ministro de la cartera, Giorgio Jackson, quien además ha sido duramente criticado por parte de la oposición, quienes piden que salga del gobierno, que se asuman más responsabilidades políticas, porque recordemos que ya, según el Palacio de la Moneda, se han asumido las suficientes con respecto a lo que han sido la salida de las distintas autoridades militantes, además de RD, que estuvieron en los cargos relacionados a lo que es el caso Convenios, que envuelve además a los partidos oficialistas y principalmente a uno de los partidos principales del Frente Amplio, Revolución Democrática. Es así como se defiende entonces el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Dice que solamente es fundador del partido, está enfocado en lo que son sus labores en la cartera, pero además se le pregunta si él finalmente por qué está en lo que es el huracán, el ojo del huracán durante estos días, si su figura debilita finalmente al Palacio de la Moneda, al gobierno. Él señala que eso se le tiene que preguntar a las personas que lo están intentando vincular con irregularidades políticas y este traspaso de fondos, millonarios fondos, por parte de lo que son estas seremías a las distintas fundaciones y particularmente el caso que se investiga, Democracia Viva, y todo lo que ha sucedido también durante los últimos días. Varias cosas también sobre la mesa, Vivi, con respecto a lo que se habló durante esta mañana con los partidos oficialistas, entre los distintos timoneles, dirigentes del oficialismo, particularmente, primero, cómo van a seguir abordando la crisis. Hay una crítica ahí bastante dura, pero que algunos dicen que fue indirecta, no directamente a Revolución Democrática, de cómo ellos, de una manera más solitaria, han abordado la crisis con respecto a poder potenciar, plantear además una agenda pro probidad, y también cómo lo han abordado ante los medios de comunicación con las distintas declaraciones del presidente de RD, Juan Ignacio Latorre. Con respecto a eso, por un lado, cómo van a hacerlo, cuál va a ser la estrategia para seguir abordando esta crisis durante los próximos días, algo que da para largo, dicen algunos, y también esta agenda que se está tratando de instalar por parte del oficialismo, una agenda pro probidad en el Congreso Nacional, también desde el mismo partido, de que todos asuman las responsabilidades, si es que se llega a confirmar finalmente que hubo irregularidades por parte de la justicia, y por otro lado también las responsabilidades políticas, si es suficiente o no con respecto ya a las decisiones que se han tomado y los miembros del gobierno que han salido finalmente, dado este caso Convenios. Pero pasemos a escuchar parte de las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con respecto también a las críticas de la oposición que piden que salga él, y también el ministro de la Vivienda, Carlos Montes. Bien, digo, pasemos a escuchar. No existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación. Al ser el fundador del partido, ¿no cree que le genera un problema político a la Moneda? A ver, es que la verdad es que hemos... desde el órgano partidario ha tomado las medidas de expulsión, ha tomado las medidas de llevar todos los antecedentes hasta el Ministerio Público, se ha querellado, hemos hecho todas las medidas que yo al menos esperaría de que un órgano político actúe para perseguir a todos los responsables. ¿Por qué cree usted que está en el ojo del huracán político en este minuto? Yo no soy quien deba responder esa pregunta, sino quienes intentan asociar mi nombre a situaciones que son absolutamente graves.
Claro, las querellas, las medidas de expulsión, finalmente que se ha actuado para perseguir a los responsables, dice el ministro, y recalca además el actuar del Palacio de la Moneda con respecto a lo que ha sido esta crisis, el caso convenios, estas fundaciones sin fines de lucro que recibieron millonarios montos, y además, porque recordemos que hace solo unos días la senadora de la ADC, Yasna Proboste, también denunció traspasos de dinero con respecto y relacionados a una Fundación Visible, que también emitió una declaración pública señalando en lo que ocupaban finalmente los dineros, relacionados además a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Es ahí cuando se reúne la senadora con el ministro Jackson en el Congreso Nacional para plantearle los distintos antecedentes y también porque es una fundación nueva, como muchas de las que han surgido durante las distintas investigaciones que se están haciendo y también las informaciones que se han sabido con respecto a este caso convenios. Pero particularmente, ¿qué sucedió durante esta mañana también en esta reunión oficialista? Llegaron presencialmente tanto los timoneles del PS, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, representantes del Partido Comunista también, que sorprendentemente también han blindado de alguna forma políticamente y han ayudado a respaldar también a lo que es la figura del ministro Giorgio Jackson. También llegó la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, varios presencialmente y algunos por Zoom, como por ejemplo lo hizo el presidente del PR, Leonardo Cubillos. Pero el que no llegó a esta reunión y tampoco lo hizo de manera telemática fue el presidente de RD y senador Juan Ignacio Latorre. Se dice que podrían haberse juntado la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, que es el partido del presidente Gabriel Boric, y el secretario general del Partido Comunista con el presidente y senador de Revolución Democrática. No está confirmado, pero es lo que pensaron todos quienes estaban en esta reunión, porque se fueron muy rápido, no quisieron entregar declaraciones a la prensa y luego solamente emitió declaraciones la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, junto al presidente de Comunes, Marco Velarde. Pasemos a escuchar entonces parte de las declaraciones de los timoneles del oficialismo, que después de esto llegaron hasta el Palacio de la Moneda al Comité Político Ampliado. La relación con RD ha tenido algunos puntos de quiebre, por cierto, pero no por el caso convenios propiamente tal, sino porque nosotros en su minuto planteamos la idea de trabajar colectivamente las soluciones y los pasos que se iban a dar, y en eso hemos sentido que a lo mejor RD ha jugado un poco solo cuando planteó la comisión investigadora, pero esos son disensos dentro de una estrategia para abordar el tema. Nosotros acá no tenemos ningún reproche a nuestros compañeros de RD. Aquí lo que hay que hacer es ponernos todos detrás de la ética, de mejorar las prácticas, de acompañar al gobierno. Creo que esto de andar pidiendo cabezas no corresponde. Creo que la fijación con el ministro Giorgio Jackson es casi patológica a estas alturas. Es evidente que nos preocupa a todos, los partidos, sobre todo a las que tienen tareas en el gobierno, a las bancadas, el que se haga de esto un paquete completo en una suerte de construcción a priori. Las formulaciones que hemos escuchado de políticos como el presidente de la UDI, por ejemplo, respecto a casi un asalto al gobierno, es poner el punto donde, y no acotarlo, donde no tenga salida que no sea un blanco y negro, que no construye ni hacia adelante, ni saca enseñanza ni elecciones. O sea, evidentemente ha ido saliendo información, lo que nunca es bueno, y ha ahondado esta crisis. Pero creo que la directiva de Revolución Democrática, hasta el momento, con los antecedentes que ha tenido, ha sido sincera. Evidentemente que nos falta más información y por eso hay una investigación judicial. Nosotros queremos colaborar con la agenda de probidad. También creemos que hay que entrar en una discusión sobre modernización del Estado. Recordemos que esto está ocurriendo en regiones donde el Estado no está presente. Solo está pasando en regiones. Démonos cuenta por qué, y hay que hacer que el Estado sea más fuerte para que en el fondo no volvamos, nadie más se vuelva a aprovechar de los recursos.
Claro, una agenda pro-probidad, que es uno de los temas principales también que se abordó en esta reunión de los partidos oficialistas, que se postergó, iba a ser el día viernes, se suspendió este día y finalmente se retomaron las conversaciones entre los principales timoneles durante esta mañana. Harta tensión, según nos decían algunas voces del oficialismo, y una crítica indirecta a lo que es cómo ha tomado esta crisis Revolución Democrática, las declaraciones también del senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, los cambios en el tono político también en las declaraciones de un inicio, después cuando comenzaron a intensificarse finalmente lo que son las informaciones con respecto al caso Convenios. Y bueno, principalmente críticas por parte de la oposición. Hay varios ya miembros de la oposición parlamentarios que han condicionado incluso sus votos en la discusión política que se da en el Congreso Nacional con respecto a distintas iniciativas presupuestarias, si es que no sale del gobierno tanto el ministro Giorgio Jackson como también el ministro Carlos Montes. Pero no todos piensan igual en el oficialismo, Vivi, porque también hay algunas declaraciones que les consultábamos también a los timoneles oficialistas con respecto a lo que es esta crisis. Por ejemplo, el senador Insulza señaló que finalmente no es justo finalmente criticar directamente y pedir la cabeza, digamos, en el mundo político del ministro Carlos Montes, porque eso es proteger de una manera incorrecta a lo que es el presidente, a la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, que RD y los militantes y los miembros de RD son los que tienen que finalmente asumir las responsabilidades respectivas a este caso Convenios. Y también hay otras declaraciones en la oposición con respecto a lo que son las figuras tanto del ministro Carlos Montes, pero hay más críticas directas al ministro Giorgio Jackson. Se dice que más allá de que si él tuvo o no, o si tiene o no relación directa con lo que es el caso, si es que no las tiene, por ejemplo, de todas maneras se tiene que dar una señal política por parte del Palacio de la Moneda sacándolo, porque finalmente ellos dicen que esto se mantiene solamente por la amistad que él tiene con el presidente de la República, Gabriel Boric. Pasemos a escuchar entonces lo que dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya. La red que se creó para defraudar al fisco por parte de fundaciones que tenían afinidad particularmente con Revolución Democrática, tiene que ser no solamente investigada, sino que tiene que sufrirse y pagarse consecuencias políticas. Por eso a mí me llama mucho la atención que hace pocos minutos atrás también nos enteramos de que el ministro Giorgio Jackson confirma él mismo de que continúa en su cargo. Y le preguntamos al presidente Boric si es más importante la amistad, la afinidad con una persona que sabemos que es muy cercano al presidente, que tratar de buscar una solución política al problema que hoy día vive nuestro país. Claro, en políticas las señales son fundamentales, señalan en la oposición, particularmente en Chile Vamos, que no se tiene información, obviamente, de que el ministro Jackson tenga relación directa con respecto al caso Democracia Viva, el caso Convenios, pero que sí hay que dar una señal por parte del Palacio de la Moneda, que es el símbolo de Revolución Democrática, fundador, y que está en la génesis finalmente este partido de todo lo que está sucediendo por el caso Convenios. Hay otras declaraciones también en la oposición, en otros partidos, con respecto a lo que podría ser una posible salida. Se pide también la salida del ministro Carlos Montes, del ministro Giorgio Jackson, y se condicionan también distintos elementos en el Congreso Nacional, en el debate político y también en las iniciativas, en las próximas discusiones que se vienen en el Congreso. Pasemos a escuchar también qué dijeron en el PDG y también en la Democracia Cristiana. La verdad es que aquí hay que asumir costos políticos, lamentablemente, y sobre todo cuando vemos dos carteras que se han visto involucradas de alguna manera, ¿cierto? Sobre todo con los casos y la información que se tiene. Yo creo que el Ejecutivo debe allanarse a un cambio de gabinete y de lo contrario sacar a uno de estos dos ministros que en el fondo están haciendo que esto se retrase. Al final esto es desangrar la situación que se vive día a día con la información que llega. Yo creo que acá el Ejecutivo tiene que entender que es necesario, ¿cierto?, dar señales y que la ciudadanía también entienda de que acá se quieren hacer las cosas bien. Sin duda que una crisis política tiene eso, elementos políticos que a veces pueden terminar paralizando a un gobierno. Y en ese sentido, yo creo que es momento que algunas autoridades hagan también la reflexión si su propia presencia hoy día en el gobierno no es parte o no genera esa parálisis gubernamental. Este puede terminar siendo un gobierno que 1 año y medio de instalado
le queden por delante 2 años y medio de proceso como pato cojo. Eso me parece que es una tarea que no solo el gobierno tiene que dilucidar en su conjunto, me parece que también quienes están involucrados debieran hacer esa reflexión política. Claro, caso Convenios entonces, que recordemos ya ha cobrado finalmente 3 renuncias al gobierno por parte de militantes de Revolución Democrática. Así que vamos a estar muy atentos a eso, a las próximas reacciones, pero también, Vivi, a lo que va a suceder en unos minutos a partir de las 14 horas en el Ministerio de Vivienda junto al ministro Carlos Montes y el Partido por la Democracia, el PPD, que va a estar ahí y que le van a respaldar finalmente públicamente la labor del ministro en respaldo además de lo que ha sido su labor en el ministerio, la cartera, y además porque señalan que él ha sido un aporte a lo que es toda esta investigación, el caso Convenios, que ha tenido que dar la cara finalmente por distintos personeros políticos y además por las críticas que se están dando también al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Pero particularmente este respaldo se va a hacer por parte del PPD y del Socialismo Democrático al ministro Carlos Montes. Así que vamos a estar muy atentos a eso y también a las próximas declaraciones. Podíamos hablar también durante esta mañana en La Moneda con el senador Núñez del PC, que decía que también, por ejemplo, se está pidiendo la cabeza del ministro Jackson solo por haber cometido el pecado de fundar Revolución Democrática. Así que atentos a eso, a lo que sucede en los próximos días también y cómo se va a dar en el Congreso también la discusión con respecto a lo que ha sido este caso. Claro, y este apoyo público entonces que tú dices que el PPD le va a entregar al ministro de Vivienda, Carlos Montes, también el Partido Socialista ayer su presidenta dijo que en ningún caso debía dejar el gobierno, así que ahí está un poco también puesta la atención por lo que tú nos explicabas, que fueron las declaraciones hoy además que dio el ministro Jackson en relación también a los efectos políticos que ha tenido toda esta crisis de los convenios. Gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Chao.